¿Qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo a nuestra clase de teoría del potencial. Recordando que la clase pasada vimos lo que sería entonces el laplaciano de 1 en R, que si se acuerdan, les dije que se lo tenían que aprender para toda su vida, pero que a grandes rasgos es menos 4pi para cuando este punto R o P está dentro de V. Ahora, citando el teorema de Stokes lo que nos dice es que una integral de superficie del rotacional de f va a ser igual a la integral de línea cerrada de f punto dl, donde recordemos que para poder aplicar esto lo que necesitamos es que nuestro eje coordenado y que nuestra superficie esté encerrada de la siguiente manera, que vaya así y que el sentido en el que lo vamos a hacer esta integración va a ser en el sentido antihorario, o sea, siempre yendo hacia la izquierda, y esto es por convención. Bueno, partiendo de esto, vamos entonces a lo que vendría siendo el teorema de Green en el plano. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Green en el plano? Si nosotros lo vemos en un plano XY, perdonen por mi eje chuequísimo, pues lo que nosotros tenemos va a ser una proyección de una curva o el cuerpo que nosotros tengamos, donde nosotros lo que vamos a tener va a ser un punto A, un punto B, donde aquí el punto de aquí va a ser y igual a f1 de x, y el punto de acá va a ser igual a y2 igual a f2 de x. Y bueno, entonces si nosotros definimos que aquí estos sean tachecitos, por ejemplo, para que se entienda, y esto de aquí es f1 de x, entonces pues lo de arriba, que voy a dibujar ahora con flechitas, esto va a ser entonces f2 de x. Entonces si nosotros queremos sacar la integral de esta curva, que nosotros vamos a llamar L, bueno, pues ¿a qué es esta integral? Pues la integral de sigma de la parcial de Q de XY entre la parcial de X menos la parcial de P de XY entre la parcial de Y diferencial de sigma, que eso va a ser igual a la integral de línea cerrada de P de x, y diferencial de x más Q de x, y diferencial de y. Hasta aquí esto simple y sencillamente es cálculo vectorial. Partiendo entonces de eso, nosotros podemos decir que menos la integral de sigma de la parcial de P x, y entre la parcial de y diferencial de sigma va a ser igual a la integral de línea de P
x, y, diferencial de línea. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Estamos viendo diciendo que esto de aquí es igual a esto. Y tiene sentido. Entonces, trabajando con eso, pues análogamente podemos decir que menos la integral de sigma de la superficie de la parcial de P con respecto a X, con respecto a Y, discúlpenme, diferencial de sigma, pues es igual a menos la integral en sigma de la parcial de P con respecto a Y, diferencial de X, diferencial de Y. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestros puntos A, B. Entonces sabemos entonces que esto va a ser menos la integral de a b diferencial de x, integral de la función 1 de x a la función 2 de x, parcial de p entre la parcial de y, diferencial de y. Entonces esto aquí es igual, va a ser igual a menos la integral de a b de p de x, f2 menos p x, f1 diferencial de x. Ok. Entonces, sabiendo eso, lo que podemos decir es que esto es igual a la integral de a b de p de x, f1 menos la integral, bueno, aquí faltó, de x menos la integral de a b de p de x, f2 diferencial de x. ¿Sí? O sea, es esto de acá. Esto se puede sobreescribir así. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral cíclica de p en x, y diferencial de x. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que la menos integral de a b de p de x, f1 de x es igual a la integral de a b de p de x, f2. Esto es igual, no es menos, perdónenme. Entonces, por lo tanto, la menos integral de sigma, la parcial de p de x, y entre la parcial de y es igual a la integral de línea de p de x, y diferencial de línea. Si esto es cierto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos nuestro eje aquí, x, y, donde nosotros vamos a tener nuestra curva, donde ya habíamos convenido que este punto de aquí va a ser A, este es B, y este punto de aquí este Y es igual a
y este punto de acá, y igual a b. Si nosotros quisiéramos integrar, pues nosotros estaríamos yendo en esta parte de aquí. Y ahora nosotros vamos a decir que esa partecita de aquí va a ser f de y, f1 de y. Y entonces esta otra parte es f2 de y. Entonces con eso, lo que tendríamos es que va a ser nuestra integral de la parcial de q con respecto a x diferencial de sigma, aquí esto es de sigma, igual a la integral de li cerrada de q diferencial de línea. Estamos invirtiendo el caso. En este caso, ya moví aquí. En este caso nosotros lo vimos de abajo. Ahora nuestras funciones van a ser con respecto a y para poder resolver en q. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Es esto de sigma, integral de sigma de la parcial de q, que está en f de y, coma y, entre la parcial de x, bueno, diferencial con respecto a x del diferencial de sigma por el diferencial de sigma es igual a la integral de a b. Entonces ahora este va a ser, en vez de ser esto va a ser igual a f1 de y, y este va a ser f2 de y. Esto es lo que estamos diciendo. Parcial de y, integral de f1 de y, f2 de y, de la parcial de q con respecto a x, diferencial de x. De aquí entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que la parcial de q con respecto a x, integral de sigma, diferencial de sigma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de a b de q, función 2, y, menos q, f de 1, y, diferencial de x. Perdón, diferencial de y. Entonces esto sería igual a la integral de a b de q de f2, y, menos la integral de a b, aquí es de y, de q de f1, y, diferencial de y. Y eso entonces nos lleva a que menos la integral de a b de q f1, y sea igual a la integral de q de f2, y, diferencial de y. Ok. Entonces, una vez escrito eso, podemos decir que la integral de curva cerrada de L de R, X, Y, Z, diferencial de Z. Ahora, del teorema de Green,
en un plano. El teorema de Green en un plano nos dice que la integral de la parcial de R con respecto a Y, diferencial de sigma, nos dice que esto es igual a la integral de curva cerrada de R, diferencial de Z. Donde si esto lo vemos en un esquema, pues lo que tenemos es X, Y, Z, donde por ejemplo tenemos nuestra curva así, con su vector normal aquí M, y lo que estamos viendo es que esto es igual a una integral así, con su vector normal así, de Z, esta es L y sigma. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, podemos definir que X es igual a F. Uy, salió esa horrible esa F. A F de X, Y. Entonces nuestra integral cerrada de línea de R, X, Y, Z, diferencial de Z, va a ser igual a una integral de línea de R de F, Y, Z, diferencial de Z. Entonces, la integral de línea de R de X, Y, Z es igual a la integral de una superficie parcial de R con respecto a Y de la diferencial de sigma. De aquí entonces la parcial de R con respecto a Y, que es igual, va a ser igual a la parcial de R con respecto a Y más la parcial de F respecto, de R respecto a X de la parcial de F respecto a Y. Entonces, nuestra integral de superficie de R de Y diferencial de superficie es igual a la integral de sigma de R entre dy más dr entre dx, diferencial de la función, diferencial de sigma. Ahora definamos un phi que va a ser igual a la función de y, z menos x. Entonces m va a ser igual al gradiente de phi entre el módulo de phi, definiendo el vector normal de la superficie. Entonces m es igual a menos i parcial de f más parcial de f parcial de y en j más la parcial de f con respecto a z en k entre la raíz de eso, que es la parcial de f con respecto a y al cuadrado más la parcial de f con respecto a z al cuadrado más 1. Entonces, sabemos que el diferencial de sigma es igual a i punto m diferencial de s.
Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Definiendo lo anterior, la integral de superficie de la parcial de R con respecto a Y más la parcial de R con respecto a X de la parcial de F con respecto a Y diferencial sigma va a ser igual a la integral de superficie de dr con respecto a y punto m más la parcial de r con respecto a x parcial de f con respecto a y de i punto m diferencial de superficie. De esto de aquí, la parcial de f con respecto a y punto m va a ser igual a menos la parcial de f con respecto a y entre la raíz de la parcial de f con respecto a y al cuadrado más la parcial de f con respecto a z al cuadrado más 1. Ajá. Y esto entonces es igual a menos j.m. Entonces, nuestra integral que teníamos anteriormente va a ser igual a la integral de superficie de la parcial de r con respecto a y punto m menos la parcial de r con respecto a x de j.m diferencial de superficie. Con esto podemos hacer entonces una generalización y decir que la integral de línea de p de x, y, z diferencial de x es igual a menos la integral de superficie de la parcial de p con respecto a y k.m menos la parcial de p con respecto a z de j.m. Diferencial de superficie, que la integral entonces de q de x, y, z diferencial de y es igual a la integral de superficie de la parcial de q con respecto a x de k.m menos la parcial de q con respecto a z de i.m diferencial de superficie, y a su vez que la integral de r de x, y, z diferencial de z es igual a la integral de superficie de la parcial de r con respecto a y de i.m menos la parcial de r con respecto a x de j.m diferencial de superficie. Y este es el resultado que nos interesa. De aquí entonces, lo que podemos decir es que la integral de p de x
más Q de Y más R de Z va a ser igual a la integral de superficie de la parcial de R con respecto a Y menos la parcial de Q con respecto a Z en I.M más la parcial de P con respecto a Z menos la parcial de R con respecto a X en J.M más la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y en K.M diferencial de superficie. Entonces, de esta cosa que acabamos de obtener, podemos concluir que la integral de línea cerrada de f de x, y, z punto dl es igual a la integral del rotacional de f diferencial de superficie. Entonces f es igual, f de x, y, z es igual a p de x, y, z en i más q de x, y, z en j más r de x, y, z en k. Entonces, sabiendo esto, vamos a definir nuestro campo coordenado. Voy a poner en rojo las coordenadas de campo y en verde, o en azul mejor, las coordenadas de cuerpo. Si nosotros ponemos un sistema coordenado tridimensional, vamos a tener aquí x, y, z. Pero también vamos a tener x', y z'. Si nosotros lo que queremos obtener es un cuerpo X, vamos a definir una superficie X, la que sea, no importa cuál es, una superficie. Aquí nosotros le vamos a llamar V' y acá afuera es V0, donde entonces el espacio V está conformado por V' más V0. Si nosotros queremos obtener un valor de un vector, lo que tendríamos que hacer es obtener el valor de aquí a la superficie, un punto P arbitrario, y tendríamos también entonces un vector que va al punto P, y en suma tendríamos el vector de aquí, que vamos a llamar R. Entonces, de aquí podemos ver que este es R' y esta va a ser R, que yo puse en azul. Esta es R. ¿Cómo está definido R? Es igual a X en Y más Y en J más Z en K.
Y R queremos que sea R menos R igual con 0. Si nosotros definimos entonces R', entonces sería igual a X' en Y más Y' en J más Z' en K. Entonces R nos queda en términos de R menos R', que es igual a R menos R', vector. Entonces R de R, R' va a ser igual a R X menos X', Y menos Y', Z menos Z'. Entonces, si nosotros decimos que esto es así, vamos a tener que el gradiente de R va a ser igual a la parcial de Rx con respecto a X más la parcial de Ry con respecto a Y más, perdón, esta es la divergencia, la parcial de Rz con respecto a Z, donde entonces si nosotros definimos esto va a ser que la parcial de Rx con respecto a X va a ser igual a la parcial de Rx con respecto a X menos X', con la parcial de X menos X' con respecto de X, que esto es igual a la parcial de Rx con respecto a X menos X'. Análogamente, pues entonces la parcial de Ry con respecto a Y va a ser igual a la parcial de R de Y menos Y'. Y entonces R de Z con respecto a Z va a ser igual a la parcial de R de Z con respecto a Z menos Z'. Pero entonces, ¿cómo va a ser el gradiente? Digo, la divergencia en coordenadas de campo. Bueno, pues va a ser la parcial con respecto a X de X' más la parcial de Ry con respecto a Y' más la parcial con respecto a Z con Z'. Donde si nosotros operamos igual que arriba, la parcial de Rx con respecto a X' nos va a dar igual que es la parcial de Rx con respecto a X menos X' con la parcial de X menos X' con respecto a X', y como vemos nos da algo negativo. Entonces es R de X menos X'. Análogamente entonces, la parcial de R de Y con respecto a Y' va a ser igual a menos la parcial de R de Y con respecto a X menos X'. Y la parcial de R de Z va a ser igual, esta prima va a ser igual a menos la parcial de Ry entre parcial de Z menos, que es Z, de Z menos Z'. De aquí entonces podemos concluir algo. Que el gradiente de R, R', es igual al gradiente, digo la divergencia, en las coordenadas de campo de R'. Que el rotacional de R
en R, R' es igual a menos el rotacional en coordenadas de campo de R, R'. Y ahora sí el gradiente de R, R', va a ser igual a menos el gradiente de R, R'. Y entonces con esto nos vamos a quedar y vamos a juntar en la clase siguiente el teorema de Helmholtz con esto que acabamos de encontrar en coordenadas de campo y cuerpo. Muchas gracias por ver el video. No se olviden de dejar like y sus dudas en los comentarios o en el servidor de Discord. Hasta la siguiente clase.